corrupción se conoce como el incumplimiento intencionado de la imparcialidad para beneficio personal o de persona relacional. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero, que yo como funcionario público debo ser imparcial, ante todo. La imparcialidad debe ser mi primera prioridad. Bueno, un ejemplo claro podría ser, yo soy alcalde de una comuna cualquiera, viene una persona que necesita trabajo, pero que tiene un muy buen currículum. Y después viene mi hermano o mi sobrino, y ellos necesitan trabajo. Un caso de corrupción sería que yo le diera el trabajo a mi primo porque él es mi primo, porque yo lo conozco, en vez de dárselo a alguien que realmente se lo merece. Algo así para dimensionar el causa. Bueno, ¿qué es lo que causa la corrupción? Porque yo podría llegar a ser corrupto. Bueno, primero podría ser por un beneficio propio, beneficio económico, aumentar mi dinero, mi capital. También captación de bienes a favor de mi partido político, de mi facción. Aumentar el poder político de mis partidos, de mis militantes. Y también la captación de bienes, de servicios, de asegurar un puesto a mi facción, como se le podría decir, mis militantes. Ya, ahora vamos a definir lo que son los partidos máquina. Estos, más que actuar en base a principios políticos, son una organización no ideológica interesada en asegurar puestos y en distribuir ingresos para sus líderes. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos máquina son como verdaderas marionetas de quienes están detrás. O sea, puede llegar una persona a una determinada comuna y un empresario, ¿cierto?, que quiere, no sé, colocar una planta hidroeléctrica en una comuna y la municipalidad no le está dando los permisos. Pero él, dentro de su poder económico, ¿cierto?, de su influencia, utiliza este poder para manipular la municipalidad, ya sea políticamente, y de esa forma ganarse la autorización, digamos. Y también esto de los partidos máquinas se puede ver a inicios de siglo, cuando los partidos políticos intentaban tomar los servicios públicos, según a ellos les conveniese para captar la atención de ciertos grupos de personas relacionados con esos servicios públicos. Por ejemplo, claro, esto se puede ver en los gobiernos radicales. Durante el periodo libre de funcionarios políticos aumentó casi el triple. Entonces, y la mayoría de ellos se habían tomado los servicios públicos y eran todos militantes del Partido Radical. O no todos, sino la mayoría de los líderes eran del Partido Radical. Ya, y de esto de los partidos máquinas sale otra definición, la de clientelismo político, que es un modelo de vinculación política entre un patrón y un cliente constituido sobre una base de transacciones asimétricas. Es importante decir que tienen que ser transacciones asimétricas, o sea que uno controle grandes cantidades de poder, ¿cierto?, y lo ponga a disposición de un cliente a cambio de que éste haga algo a favor de él, ¿cierto? Bueno, es un ejemplo claro cuando una persona compra un voto, ¿cierto? Cuando una persona quiere comprar un voto o da algo a cambio de un voto, o ofrece un cargo político para lograr algo, eso se da una forma. Y de ahí viene lo que es el clientismo y la corrupción, ¿cierto? Que ahí podríamos definir que el clientelismo se transforma en corrupción cuando yo ocupo mi poder público para lograr beneficios personales. Que hay decir un diputado, un alcalde como su cargo político, diciéndole a otra persona, sabe, yo te puedo ayudar, pero a cambio necesito que tú me ayudes a mí también, ¿cierto? Y esto también lo podemos ver en forma global, digamos, controlando grupos sociales. Cuando determinadas personas con su poder político se quieren, no sé, adueñar de, no sé, la tercera edad, los jóvenes, grupos más influenciables, y lograr a cambio algo. Bueno, ahora vamos a dar unos ejemplos de algunos gobiernos acerca de su corrupción y clientelismo. Bueno, primero, ante todo, están los gobiernos conservadores, que ellos para asegurar sus puestos públicos utilizaron la intervención electoral. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos designaban un gobernador
que nos mandaban a inscribir gente para que votara. Y en ese tiempo el voto era censitario. ¿Qué quiere decir censitario? Que para poder votar se necesita un bien raíz o un capital. Entonces ellos mandaban al gobernador para inscribir personas. Pero, según nuestra investigación, las personas que eran inscritas eran aquellas que votaban por el presidente que ellos quisieran que saliera, que el gobernador quisiera que saliera. Otro punto es el cuoteo político. El cuoteo político significa que yo, cuando llegue a ser presidente, ofrezco cargos públicos antes de ser presidente. Le digo, por ejemplo, soy de derecha y le digo a los de izquierda que si votan por mí, yo les voy a dar un cargo público. Eso es el cuoteo. Creación de una constitución que avalara las ideas conservadoras. Bueno, obviamente, mientras ellos estuvieron en el poder, crearon una constitución, que se llamó la Constitución de 1833, en el cual se avalaba la reelección del presidente, que se avalaba el voto censitario y también se avalaba, bueno, más que nada la intervención electoral, que para ello era legal. Ahora venimos con los gobiernos liberales. Bueno, un extraño caso es que ellos, durante los gobiernos conservadores, estaban en contra de la Constitución. En contra de la Constitución del 33 porque decía que no podía ser que el presidente fuera reelegido, que el voto sea censitario. Pero ellos al llegar al poder se dieron cuenta que les servía. Entonces lo usaron para su favor, al igual que los conservadores, utilizando la intervención electoral, el cuoteo político y imponer la sucesión del presidente que estaba acá. Bueno, también tenemos un gobierno de Arturo de Sandino. Bueno, más que nada, él utilizó el clientelismo para llegar al poder. Y dijo a los jóvenes que votaran por él y él iba a asegurar cargos públicos para ellos. Eso fue como lo más relevante en materia de corrupción. Y ahora viene el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Bueno, él utilizó un sistema de clientelismo, que más que nada el clientelismo también se puede decir que le quitó algo a alguien para que él quedara en el poder. Porque durante el gobierno de Maximiliano Figueroa, él fue ministro del Interior. Y lo que hizo, utilizó la vía armada para detener al hermano del presidente, que en ese entonces era director de la Corte Suprema. Y le dijo al presidente que si no dejaba el cargo y se lo daba a él iba a matar al presidente de la Corte Suprema, que en ese entonces era su hermano. Y eso se puede interpretar como un clientelismo para poder llegar al poder utilizando la vía armada. Otro gobierno, uno controversial, como se podría decir, es el gobierno de Salvador Allende. Bueno, antes de hablar, tengo que recalcar varias cosas: que existen tipos de corrupción. Que existe una corrupción que se le puede decir blanca y una corrupción negra. Bueno, primero la corrupción negra es aquella que es solamente beneficio personal o para mis familiares. Y la corrupción blanca es aquella que el pueblo se hace cómplice de esta corrupción, obtiene un beneficio. ¿Qué es lo que hizo el presidente Allende? Fue que sacó fondos de transporte, de todos lados, para poder pagar los servicios sociales, para ayudar al proletariado, y le dio mucho poder a la clase obrera. No se considera un tipo de corrupción blanca, porque el pueblo no la calificó como corrupción porque se hicieron cómplices de ello. Ya. Otro ejemplo donde podríamos hablar de corrupción es el gobierno militar de Augusto Pinochet, ¿cierto? Vamos a partir diciendo que llegó al poder usando la fuerza militar. O sea,
él tenía el poder militar y lo utilizó para llegar al poder. O sea, usando un fin personal, se podría juzgar. También, cuando uno habla de corrupción, el pueblo puede juzgar de distintas maneras, ¿cierto? Entonces, cuando se dice que un presidente llega al poder con cierto capital y cuando sale con más capital o mucho más capital, eso también puede ser tomado como un acto de corrupción, como lo que sucedió en el gobierno de Pinochet. La privatización de las empresas estatales también puede ser visto como un acto de corrupción desde el punto de vista que se le mire que fueron personas que eran, digamos, partidarios de él y se le dieron a él. Eso es a juicio personal de cada uno, ¿cierto? Y además el enriquecimiento de las cuentas de familiares y altos mandos del ejército. O sea, el hecho de que, por decirlo así, de la nada, ellos hayan aumentado sus fondos, puede ser un hecho de corrupción donde se desviaron fondos públicos. Eso también puede ser una definición de corrupción, el desvío de fondos públicos para fines privados. Y también podemos recalcar aquí que el hecho de tener poder protege, ¿cierto? Y dentro de la corrupción también se puede dar eso. Una persona se puede ser cómplice de la otra. Ejemplo de esto puede ser que Pinochet, hasta el tanto poder, fue protegido, porque fue el mismo Frei, que en su gobierno, cuando se estaban haciendo la investigación a Pinochet, él dijo que por razones de Estado no se podía seguir la investigación. Entonces, no sé, ahí a juicio de cada uno caso de complicidad o no. Ya, otro caso para juzgar, digamos, sería el gobierno de Eduardo Frei, ¿cierto? El caso de Frei, digamos, no es tan conocido, pero se podría decir que cuando él entró en política, él vendió todas sus acciones que tenía, toda su empresa, por decirlo así. Entonces, pero él en realidad mantuvo activo durante su gobierno, ¿ya? Él, cuando vendió sus acciones de Endesa, él la vendió a una sociedad de inversiones, Saturno, ¿ya? Y resulta que él después aparece como miembro inversionista de esta asociación Saturno, a la cual él ya le había vendido las acciones. Y esto se puede ver como corrupción porque él, durante su gobierno, él impulsó la hidroeléctrica Ralco y Pangue. Y no solo eso, sino que en el caso de la hidroeléctrica Ralco, él luchó harto por la creación de Ralco, ¿cierto? Destituyó al director de la CONADI, organización que se oponía, digamos, a la construcción de la represa. Y también destituyó de la CONAMA, que también estaba en contra de él. Resulta que él dijo una frase que decía: si no está de acuerdo tiene que irse. Lo digo con cierta ironía, pero también se puede juzgar. Además, cuando él le habían dicho un año antes en la CONAMA que eso no se podía hacer, que no era viable, él echó, y el año después le dijeron que sí. Entonces eso va a jugar de cada uno. Entonces eso también se puede ver como corrupción desde el punto de vista que él trató de favorecerse al mismo. Y a su esposa, que también era dueña de acciones que estaban dentro del grupo Saturno de Inversión.